en la carta de Judas. Aclaro inmediatamente que esta no es la carta de Judas Iscariote. Eso es imposible. Solamente lo digo por si alguien de alguna manera estaba pensando. No, eso es imposible. Judas. Y estaremos meditando los versos 1 al 3. Y el título del sermón de esta mañana es La fe de los santos asegurada. Me había propuesto predicar toda la carta en un solo sermón, pero es mucho, hermano. Es mucha gloria, es mucha doctrina, es mucho del Evangelio. Así que Dios mediante lo veremos en 2 sermones. Y en este primer sermón estaremos reflexionando juntos entonces en los versos 1 al 3. La fe de los santos asegurada. Siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor les sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Amén. Satanás, el mundo y la carne son nuestros enemigos. Satanás, el mundo y la carne son los enemigos de la fe. Y debido a que Satanás, el mundo y la carne son enemigos de la fe, inmediatamente nosotros debemos saber que nuestra fe será constantemente atacada. Nuestra fe será constantemente atacada ¿por quién? Por el mundo, por Satanás y por tu propia carne. Pero también la iglesia tiene otros enemigos. La iglesia también recibe el ataque a la fe de parte de otros enemigos. Y esos enemigos en la carta de Judas son los falsos maestros. Los falsos maestros. Y esos falsos maestros son enemigos del Evangelio. Y no solamente son enemigos del Evangelio, esos falsos maestros son asesinos y enemigos de los santos. Son enemigos de la fe. Por lo tanto, el propósito de Judas es que usted y yo contendamos y obedezcamos continuamente a la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y déjeme aclarar esto de inmediato. Cuando Judas se refiere a la fe dada una vez a los santos, no se está refiriendo a la fe salvífica. No se está refiriendo a la fe que le ha sido dada a cada creyente para confiar en Jesucristo y recibir el perdón. Se refiere a el contenido, el fundamento y el cuerpo de nuestra fe. Y eso es el Evangelio de Jesús. La palabra de Dios. La iglesia será atacada por falsos maestros. La iglesia recibirá el bombardeo constante de falsos maestros que tratarán de desviarnos del fundamento de nuestra fe. Y es por esa razón que el libro de Judas, la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento tiene un tenor distinto. Muchos comentaristas bíblicos dicen que la epístola de Judas es un libro profético dentro del Nuevo Testamento. Y en esta carta de Judas podemos darnos cuenta de esa voz profética. Y cuando hablamos de una voz profética, no estamos pensando en alguien que está pronosticando el futuro.
sino que estamos hablando de alguien que llama al pueblo de Dios a ser fieles a su palabra, tal cual como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces Judas nos llama a contender ardientemente por la fe dada a los santos. ¿Por qué? Y eso lo podemos ver en el versículo 4. Ahí pueden ver ustedes la razón de esto. Porque hay falsos maestros que transforman la gracia de Dios en libertinaje. Hay una distorsión del Evangelio. Estos falsos maestros predican de tal manera que ya la gracia no es gracia para mortificar el pecado, ya la gracia no es gracia para obedecer al señorío de Cristo, sino que ahora la gracia es una licencia para pecar. Ahora la gracia se ha transformado en un libertinaje. Ese es el fruto de la enseñanza de los falsos maestros. Ese es el fruto de la predicación que distorsiona el Evangelio. En lugar de producir un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, produce libertinaje, produce mundanalidad. ¿Y qué es la mundanalidad, pastor? Vestirse con jeans. Usar una chaqueta de mezclilla. Dejarse barba. Usar un poco de tintura en el pelo. Un poco, no. ¿Qué es la mundanalidad? Es el corazón que está lleno de afectos y pasión por las esperanzas de este mundo y que se olvida completamente de Dios. La predicación de esos falsos maestros produce mundanalidad y el resultado de esa mundanalidad es decadencia espiritual. Decadencia espiritual que termina en apostasía. Hermanos, y esa es la realidad de la iglesia. Y esa es la realidad de la iglesia evangélica en Chile. Es una realidad horrible de decadencia espiritual y de apostasía. Tanta apostasía que ya no se puede discernir entre la luz y las tinieblas. Tanta apostasía que las personas ya no quieren la palabra de Dios. De hecho, muchas iglesias se levantan y muchos ministerios se levantan en torno a actividades sociales, que no hay nada de malo en aquello, en actividades que tienen que ver con el desarrollo de las personas, pero han dejado la pura enseñanza de la palabra de Dios olvidada, ya no está. Y eso produce decadencia espiritual, eso produce mundanalidad, eso produce libertinaje, eso produce apostasía. Y aquí nosotros podemos entender el sentir de Judas. Porque Judas tenía como principio escribir de nuestra común salvación. De nuestra común salvación. Pero luego Judas dice, no. Lo que la iglesia necesita es ser llamada a contender ardientemente por la fe. Y esto fue escrito en el primer siglo. ¿Cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? ¿Cómo se presenta el escritor de esta carta? Fíjese usted ahí, versículo 1. Se presenta como Judas. ¿Quién? Judas apóstol, Judas Iscariote. ¿Quién? ¿Quién es este Judas? Judas, el siervo de Cristo. Judas, el siervo de Cristo. Ya aclaramos que no se trata de Judas Iscariote, sería imposible. Pero este Judas se identifica como el siervo de Cristo. Mire por favor acá la humildad de este hombre. Se presenta como un siervo de Cristo y se presenta como un pastor que no reclama espiritualidad paternal sobre ninguna iglesia, sino que se presenta como un siervo de Cristo preocupado por toda la iglesia del Señor Jesucristo, como un siervo de la iglesia. Se presenta como un siervo de Jesucristo, pero también como el hermano de Jacobo. Este Jacobo es el que nosotros conocemos como Santiago y es el autor de la epístola de Santiago.
Judas era hermano de Jacobo, el autor de la epístola de Santiago. Ahora, ¿por qué Judas se identifica como hermano de Santiago? Aquí hay algo que necesitamos saber. Y es que Santiago era uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Recuerden que el cristianismo fue expandiéndose ¿desde dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero uno de los líderes más importantes en la iglesia de Jerusalén era Jacobo, conocido nosotros como Santiago, autor de la epístola de Santiago. ¿Quién era Jacobo y Judas? Jacobo y Judas eran medios hermanos de Jesús. Jacobo y Judas eran medios hermanos de Jesús. Pero antes de seguir con eso, note usted también la actitud y el corazón de siervo que tiene Judas. Judas no tiene ningún problema en reconocer la preeminencia de su hermano Jacobo. Judas no tiene problema en reconocer ¿qué cosa? La preeminencia del líder de su hermano Jacobo, de su hermano Santiago en Jerusalén. Y es por eso que se identifica como hermano de Jacobo. Pero ni Judas ni Santiago, escuche bien esto, jamás se presentaron como apóstoles. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecían al grupo de los 12. Ni Judas ni Santiago pertenecían al grupo de los 12. Pero ¿quién era Judas y Santiago? Medios hermanos de Jesús. Medios hermanos de Jesús. Dos textos importantes para entender esto. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se le llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y luego considere también Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y hermanos del Señor y Cefas. Y ahí Pablo está reconociendo a los hermanos del Señor. Y cuando Pablo habla de estos hermanos del Señor, ¿se refiere a quién? Judas y Jacobo. Mire también, por favor, 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios 15, Pablo habla de la resurrección de Cristo. Y fíjese, por favor, en el versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ahí se hace la distinción de ¿qué? Que Judas y Jacobo fueron testigos de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Estos hombres eran medios hermanos de Jesús. Pero ¿sabe qué? No creían en Jesús. No creían en Jesús. Usted puede ver Marcos capítulo 6, versículo 3, y se dará cuenta que los escribas, los fariseos estaban persiguiendo a Jesús, y van los hermanos de Jesús con María a buscar a Jesús porque pensaban que Jesús estaba loco. No, este tiene aires mesiánicos. Este se cree el rey de los judíos. Jacobo y Judas pensaban que Jesús estaba loco. Pero fíjese,
nunca se presentaron a la iglesia como hermanos de Jesús. ¿Cómo fueron conocidos ellos? Por ser siervos, siervos del Señor Jesucristo y testigos de su resurrección. Ambos, Judas y Santiago, eran felices con la posición, con la identidad que tiene todo sencillo cristiano. ¿Cuál es la identidad que tiene todo sencillo cristiano? Somos siervos y siervas de Jesucristo, esclavos de Jesús. Por lo tanto, ellos nunca reclamaron algún tipo de parentesco físico con Jesús para tener privilegios especiales. Nosotros como evangélicos nos gusta reírnos de la idolatría de los católicos romanos, pero también nosotros tenemos cierto tipo de idolatrías. ¿Qué pasaría con nosotros si se descubriera que en esta iglesia hay un descendiente directo de John Knox o de Juan Calvino? Nombrémoslo presbítero. Idólatras. ¿Qué pasaría si de pronto descubrimos que alguien en esta iglesia es descendiente directo de Jonathan Edwards? El avivamiento seguro. El reino de los cielos no viene ni por carne ni por sangre, sino por nacimiento del Espíritu de Dios. Y aunque estos hombres eran medios hermanos de Jesús, nunca pidieron un privilegio especial. Nunca pidieron ser tratados de forma especial. ¿Por qué? Porque aquí está la gran verdad del cristianismo, que a los pies de la cruz todos somos iguales. A los pies de la cruz todos somos iguales. Todos. Todos somos iguales a los pies de la cruz. Y todos somos llamados a ser siervos de Jesucristo. Ser esclavos de Jesucristo. Ser esclavo de Jesucristo, y es por eso que Judas se presenta como un esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque Judas quiere servirle y porque Judas reconoce que era un esclavo del pecado, que era un esclavo de condenación, pero por la sangre de Jesús fue comprado para ser su siervo. Déjeme recordarle que en el Imperio Romano alrededor habían cerca de 60 millones de esclavos, 60 millones de esclavos. La palabra esclavo, siervo, en griego, doulos, era muy utilizada para referirse a estos esclavos que habían sido comprados por precio para servir a su amo. Y permítame usar esta ilustración. Había un anciano hombre cristiano que tenía un solo hijo, y en la guerra civil norteamericana, cuando se estaban disputando los derechos de la libertad de los esclavos, este único hijo de este único anciano cristiano decidió ir a pelear por los ejércitos del norte contra los del sur. Y ese joven derramó su sangre pensando en la libertad de los esclavos. Y cuando este anciano supo que su hijo había muerto y había derramado su sangre por este gran ideal, aunque la guerra ya había terminado y en algunos sectores se mantenía la esclavitud, este hombre viajó y compró un esclavo. Y cuando compró a ese esclavo, el esclavo le escupió en la cara y le dijo: yo no quiero ser esclavo, no quiero servirte. El anciano hombre le dijo: yo no te he comprado para mantenerte en esclavitud, yo te he comprado para darte libertad, y lo he hecho para honrar la sangre de mi hijo, que peleó para que tú tuvieses libertad. Entonces este esclavo lloró y le dijo a este anciano: déjame servirte todos los días de mi vida, porque soy libre. Eso ilustra la identidad de todo cristiano. Fuiste comprado por la sangre de Jesús, eres libre por la sangre de Jesús, y tu corazón, ¿qué es lo que desea entonces? Y quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Servirle a Él.
Ahora, una vez que Judas se ha identificado como siervo de Jesús, Judas habla entonces a los destinatarios de esta carta. Es interesante que esta carta no está dirigida ni a los del Ponto, ni a los de Galacia, ni a los de Éfeso, ni a los de Asia Menor, ni a los de Bitinia. ¿Se dieron cuenta de aquello, no? Los destinatarios de esta carta no son identificados por un lugar geográfico. Esto es muy maravilloso, hermanos. ¿Cómo se identifica a los destinatarios de esta carta? No es por un lugar geográfico, sino por su posición espiritual. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Son los llamados, son los santificados, son los guardados por Dios. Esos son los destinatarios de esta carta. Los llamados, los santificados, los guardados por Dios el Padre en Jesucristo. Entonces Judas no solamente está pensando en una localidad de hermanos ubicados en una posición geográfica. Judas está pensando en toda la iglesia de Jesús. Toda la iglesia de Jesús. Judas está hablando de los llamados, santificados y guardados por Dios. Ahora, los destinatarios de esta carta, mantengan su atención por favor, los destinatarios de esta carta son conocedores de las Escrituras. Son muy conocedores de las Escrituras, son conocedores de los hechos redentores, son conocedores de la historia redentora. Fíjese en el versículo 5. Ellos saben de la historia del Éxodo, versículo 5. Ellos saben de la historia del Éxodo. Versículo 6. Ellos conocen de cómo Dios no guardó a los ángeles rebeldes. Versículo 7. Ellos conocen la historia de ¿qué? De Sodoma y... Ah, pastor, pero eso es un mito del Antiguo Testamento. No. Estos cristianos sabían lo que había ocurrido con Sodoma y Gomorra. Pero también, ¿qué otras cosas conocen? Mira el versículo 11. Conocen de la espiritualidad de Caín, conocen de la espiritualidad de Balaam y conocen también de la rebelión de Coré. Es decir, estas personas conocen su Biblia. Estas personas conocen el Antiguo Testamento. Y no solamente conocían el Antiguo Testamento, sino que también conocían la literatura judía del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque en esa literatura judía del Segundo Templo se hablaba del libro de Enoc. Y eso lo puede ver en los versículos 9 y 14. Eso quiere decir que estos cristianos eran cristianos que habitaban ¿dónde? Jerusalén. Y eso quiere decir que estos cristianos fueron los primeros conversos, fueron los judíos conversos al cristianismo. A estos judíos conversos al cristianismo, fíjense ustedes los versículos 1 y 2. Judas les dice que la fe de ellos está asegurada. La fe de ellos está asegurada. Eso es lo primero que el pastor Judas nos enseña. Lo primero que el pastor Judas nos enseña es que la fe de los santos está asegurada. ¿Por qué? Porque los santos han sido llamados por Dios. Los santos han sido santificados en Cristo, es decir, apartados para Dios. ¿Y los santos dónde están? Guardados. Guardados. Los santos están guardados. Y esto es algo que veremos en el desarrollo de esta carta, que Judas tiene advertencias muy duras. Judas nos advierte con las prisiones de oscuridad. Judas nos advierte con personas que son errantes. Judas nos advierte de falsos cristianos que son como nubes sin agua.
Judas nos advierte de falsos cristianos que son como árboles talados 2 veces. Judas nos advierte del destino de los falsos maestros. Pero así como Judas nos advierte de principio a fin, Judas también asegura nuestra salvación. Versículo 1 nos dice que estamos seguros y guardados en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina la carta? Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, de principio a fin, Judas nos dice que la fe de los santos está asegurada. Asegurada. Pero en medio de esos 2 puntos, Judas nos advierte. Nos advierte de los falsos maestros, nos advierte de las falsas enseñanzas. Y permítame entonces ver aquí el contraste. Sígame usted en esto, vea el contraste que Judas hace en esta carta. Judas hace un contraste entre el verdadero creyente y el falso creyente. Entre los verdaderos maestros y los falsos maestros. ¿Por qué? Porque mientras el creyente está guardado en Cristo, en Dios, y su destino está asegurado, mira el versículo 4. ¿Cuál es el destino de los falsos maestros? Verso 4. El destino de los falsos maestros es, ¿cuál? Condenación. El destino de los falsos maestros es la condenación. Sigamos el contraste. Y mientras Dios guarda a los suyos, en la misma epístola, Judas nos dice que Dios también guarda a los ángeles caídos en prisiones de oscuridad. Mira el contraste. Dios guarda a los santos, Dios guarda a los suyos, pero también Dios está guardando a los ángeles caídos, ¿dónde? En prisiones de oscuridad. Segundo contraste, mientras Dios guarda a los suyos para que no caigan, mientras Dios guarda a los suyos para presentarlos con alegría, limpios y sin mancha delante de su presencia, Dios también ha guardado para el juicio eterno y para la condenación eterna a los falsos maestros. Permítame que meditemos juntos en esto. Cuando la Biblia habla de falsos maestros, cuando la Biblia nos advierte de falsos maestros, la Biblia jamás nos dice que son simples errores teológicos. Ponga mucha atención en eso. La Biblia no nos dice que son simples imprecisiones teológicas. La Biblia nos dice que la señal de los falsos maestros es la falsa enseñanza, es la falsa doctrina. Y que esa falsa doctrina que enseñan es señal ¿de qué? De que están bajo condenación. Mira el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Se parecen a nosotros. Entraron encubiertamente. Pero sigue leyendo lo que continúa. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dios ha tenido gran misericordia con nosotros al darnos amor por su palabra, al quitar la venda de nuestros ojos. Dios ha mostrado misericordia con tu vida al darte amor por la verdad. Porque la señal de estar bajo condenación, ¿cuál es? Seguir a los falsos maestros. ¿Te das cuenta que no se trata de simples errores teológicos? Es un asunto de vida y muerte.
Es un asunto de vida o muerte. Y eso debe hacernos a nosotros reflexionar, amados hermanos. Porque vemos alrededor nuestro tanta gente preocupada por cosas temporales, menospreciando la palabra de Dios. Tantas personas preocupadas por su existencia, por el vivir, por el pasar, pero sin apetito, sin afectos, sin amor por la palabra de Dios, con un menosprecio constante hacia el Evangelio. Personas que están más preocupadas de infraestructuras, estructuras, edificios, apariencias, pero son completamente ignorantes de la palabra de Dios. Judas nos dice que mientras Dios guarda para condenación a los falsos maestros y que guardó para condenación a los ángeles caídos en prisiones de oscuridad, Dios guarda y preserva para su gloria al creyente. Dios guarda y preserva para su gloria al creyente. ¿Y cómo nos guarda Dios, pastor? Dios provee para ti sanos pastos. Dios provee para ti su evangelio puro. Dios guarda tu corazón de la falsa enseñanza. Dios te saca de las tinieblas. Dios camina contigo. Dios revela su palabra a tu vida. Miremos también esta gran verdad en esta epístola. Que mientras Dios juzga a los que abandonan la verdad, porque hay juicio para todo aquel que se aparta de la verdad, Dios salva ¿a quiénes? A los que perseveran en la verdad. Hay juicio, hay prisiones de oscuridad, hay calamidad, hay desastre, hay un destino horroroso para los que se apartan de la verdad. Pero Dios preserva y guarda a los que perseveran en la verdad. Y es por eso que Judas nos dice, debemos ¿qué? Luchar ardientemente. Y la palabra griega que se emplea ahí es epagonizomai. Epagonizomai. ¿Qué significa esa palabra? Epagonizomai era la típica palabra que usaban los entrenadores griegos para adiestrar y para preparar a los atletas en la lucha. Es decir, mientras estaban peleando cuerpo a cuerpo, tenían que ejercer todas sus fuerzas, hasta incluso agonizar para combatir. Epagonizomai. Entonces, amar la verdad de Dios, amar el Evangelio, no es una moda teológica de nuestro tiempo. Es el llamado de todo siervo de Cristo. ¿Lo escuchó? Es el llamado de todo siervo de Cristo. ¿Eres un siervo de Cristo? Entonces agoniza, pelea, da la pelea, da la batalla, da la lucha. ¿Por qué? Por la fe dada una vez a los santos. ¿Y por qué debemos dar la pelea? ¿Y por qué debemos pelear incluso hasta agonizar? Porque nosotros estamos siendo iglesia aquí hoy, por la generación de mañana, por la extensión del reino. Cuando asumes el compromiso de ser miembro de una iglesia, pregúntate, ¿qué le vas a dejar tú a la siguiente generación de cristianos? ¿Un templo vacío? ¿Un templo hermoso pero lleno de herejías? ¿Bancas hermosas pero llenas de mentira y falsedad? ¿Qué le dejaremos a la próxima generación? ¿Qué le dejarás a tus hijos? ¿Qué le dejarás a tus nietos? Yo quiero dejarles el bendito Evangelio de Cristo. El bendito Evangelio de Cristo. Y que cuando ellos nos recuerden, ellos puedan pensar, sí, nuestros padres, sí, nuestros hermanos, sí, nuestros abuelos, sí, nuestros tíos fueron fieles, lucharon hasta agonizar y nos dieron el contenido de la fe, la palabra de Dios. Y nosotros estamos aquí por ellos. Y esa es la verdad de tu vida y mi vida. Nosotros estamos aquí porque otros fueron fieles. Otros fueron fieles. Y tú también eres llamado a ser fiel. Llamado a ser siervo de Dios, siervo de Cristo.
Mientras Dios destina juicio y oscuridad para los que rechazan su evangelio, también esta carta nos enseña algo glorioso: que Jesús ofrece misericordia para todos los que creen. Incluso Jesús ofrece misericordia para los débiles. Incluso Jesús ofrece misericordia para los que se han apartado. Mire por favor la misma carta de Judas. Versículos 20. Pero vosotros, amados, ahí habla lo que nosotros debemos hacer: luchar, epagonizomai, hasta agonizar por la fe. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué debemos hacer con ellos? Convénzanlos. A los que están dudando, convénzanlos. Ah, no, el pastor los tiene que convencer, el consistorio lo tiene que convencer. No, ese es un llamado de la iglesia. Convénzanlos. A los que dudan, convénzanlos. Y luego, ¿qué enseña la Escritura? A otros, ¿qué? Salvar. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿Tienes familiares que están ahí? ¿Qué te dice la palabra de Dios en esta mañana? Si estuviéramos conscientes de la realidad del infierno, lloraríamos, suplicaríamos a las personas que nos rodean. ¿Para qué? Ven conmigo, por amor te lo ruego, ven conmigo, arrebatándolos. Tengan de otros misericordia con temor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sí, aborrezco tu pecado. Sí, aborrezco la degeneración en la que has caído. Sí, aborrezco que incluso has mutilado tu propio cuerpo. Pero permíteme llevarte a Cristo. Mostrando misericordia y compasión. Y ahí podemos ver que Dios ofrece juicio a aquellos que se apartan de la verdad, pero su misericordia siempre es más amplia, siempre es más grande, siempre es más poderosa para salvar. Los creyentes verdaderos, ¿quiénes son? Para Judas, los creyentes verdaderos son amados por Dios, guardados por Jesucristo y llamados a salvación. Esos son los creyentes verdaderos. ¿Quién eres tú? Piensa en esta mañana. Soy amado por Dios. Soy guardado por Jesucristo. Soy llamado a salvación. ¿Cuándo fuimos amados por Dios? Antes de que nosotros le amáramos. Dios nos amó cuando nosotros le aborrecíamos. Dios nos amó cuando nosotros le odiábamos. Dios nos amó cuando nosotros menospreciábamos su palabra. Dios nos amó antes de cualquier obra. Incluso nos amó cuando éramos sus enemigos. ¿Y por qué Judas escribe de esto? Porque Judas ahí nos está contando ¿qué cosa? Su propio testimonio. Considere por favor Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7:5, ¿qué nos dice ahí? Juan 7:5 nos dice que ni aún, ¿quiénes? Ni aún sus hermanos creían en él. Ni Judas, ni Jacobo creían en Jesús. Entonces, ¿fueron llamados a ser siervos por alguna buena obra? No.
Fueron llamados a ser hijos de Dios porque ellos demostraron que algún día iban a creer en Jesús. No. Fueron llamados a ser hijos de Dios por el amor libre y soberano de Dios. El mismo amor que te llamó a ti y el mismo amor que me llamó a mí. Por ese amor libre y soberano. Y ese amor libre y soberano les llamó a ser siervos de Jesús. ¿Y qué más hace ese amor? Ese amor libre y soberano guarda a todos los llamados como un tesoro de Cristo. Permítame explicar esto. ¿Por qué la iglesia es guardada en Jesús? ¿Por qué debe ser así? Porque el Padre, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo, se los dio como un regalo precioso a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo ha recibido a la iglesia como el regalo del Padre. Y como la iglesia es el regalo del Padre, Jesús dice, voy a morir por ellos. Jesús dice, voy a derramar mi sangre por ellos. Jesús dice, cuando ellos fallen, cuando ellos pequen, yo voy a dar cuenta por ti. Jesús dice, cuando ellos sean débiles, yo voy a interceder con mis oraciones para fortalecerlos. Yo voy a descender hasta el polvo de la miseria y luego voy a ascender al trono de gracia y me voy a presentar ahí delante de ellos, por ellos y para ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia fue el regalo de Dios el Padre para su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo Cristo? Yo me voy, pero enviaré otro consolador para que esté con vosotros siempre, recordándoles que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por esa razón, amados hermanos, debemos contender ardientemente por la fe. Dios nos llamó con gracia irresistible. ¿Qué significa esto, pastor? Que la gracia irresistible venció nuestra incredulidad. La gracia irresistible venció nuestra rebelión. La gracia irresistible venció nuestra dureza. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando venció nuestra dureza y nuestra incredulidad, inmediatamente corrimos para estar con Cristo. Y ahí entendemos algo muy importante que nos enseña Judas, que todo aquel que es siervo de Jesús tiene comunión con Jesús y reconoce el señorío de Cristo. Mira por favor el versículo 4. La marca de los que están en condenación, ¿cuál es? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la marca de los que están bajo condenación? No se someten al señorío de Cristo y niegan al Dios soberano. Pero los que han sido llamados, los que han sido amados, quieren someterse. No solamente reconocen a Jesús como Salvador, sino que también lo reconocen como Señor. Él es mi Señor. Donde no hay una evidencia del sometimiento al señorío de Cristo, ahí no hay ningún llamado. Y síganme por favor en esta lógica bíblica. Si no hay ningún llamado ahí, ¿Dios tiene que guardar algo? Nada. Dios no tiene nada que guardar. Dios no tiene nada que proteger. Porque nunca llamó. Pero si Dios te llamó, Él te guardará, Él te preservará, Él te atesorará, Él te dará fuerza, Él te limpiará y te presentará como un vaso hermoso en la presencia del Padre. Mira, Padre, aquí está la novia que tú me diste, blanca y sin mancha delante de ti. Jesús triunfará en su propósito eterno. Mira el versículo 2. Para los llamados, para los santificados en Dios, para los guardados en Jesucristo, ¿qué hay? ¿Hay juicio?
¿Hay condenación? ¿Hay peligro? ¿Hay destrucción? No, hay misericordia, paz y amor. Misericordia, paz y amor. Mientras a los falsos maestros y a los falsos creyentes, ¿qué les espera? Condenación, prisiones de oscuridad, la ira de Dios. Al creyente, para el creyente hay paz, misericordia y amor. ¿Eso es algo que vas a recibir en el futuro? ¿Eso es algo que vas a recibir cuando Jesucristo se revele con sus santos ángeles y con todo su poder y gloria junto con todo su pueblo? No. Puedes tener paz en la enfermedad, puedes tener paz en la escasez, puedes tener paz cuando todo alrededor de ti es un colapso. Puedes disfrutar de la misericordia de Dios porque Dios no te da conforme a lo que merecen tus pecados. Dios te da conforme a su gracia. Hay misericordia, hay paz para ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Aleluya. Fíjate cómo Dios se refiere a estos santos. Versículo 3. ¿Cómo se refiere a ellos? Amados. Amados. Amados por el Padre, amados por el Hijo, amados por el Espíritu Santo. Y aquí Judas nos enseña que nosotros como iglesia, si queremos luchar ardientemente por la fe, debemos orar, tal cual como él ora. ¿Por qué cosas pide Judas? Misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Si nosotros queremos mantenernos en la lucha de la fe, como iglesia debemos orar. Debemos orar, hermanos, y debemos ser fieles en la oración. Si esta iglesia no es fiel en la oración, déjeme decir lo siguiente, es como un edificio sin techo. Está expuesta a cualquier cosa. Podemos tener buena doctrina, podemos tener buena enseñanza, pero si somos flojos para orar, si somos negligentes para orar, créanme que de aquí mismo se levantarán falsos maestros. Estamos expuestos a eso. Y ustedes deben orar por sus pastores, deben orar por el pastor, deben orar por sus líderes, para que Dios les guarde de la apostasía, para que Dios les guarde del falso evangelio, para que les permita ser fieles, para que Dios guarde sus familias, para que Dios bendiga su ministerio. Judas nos enseña que debemos orar por misericordia, paz y amor. ¿Por qué? En primer lugar, porque la misericordia de Dios nos libra del engaño. Pero la misericordia de Dios, si está reinando en nosotros, nos va a permitir ser compasivos. ¿Con quiénes? Ya lo dijo Judas. Con los que dudan. ¿Se dan cuenta cómo está unido esto? Y esto nos recuerda en parte a Juan, ¿no? La verdad y el amor deben caminar juntos. Pero si nosotros somos una iglesia que no ora, vamos a despreciar a los que dudan. Pero si somos una iglesia que ora y que permanece en oración, y le invito a orar todos los miércoles, seremos una iglesia compasiva con los que dudan. Seremos una iglesia compasiva con los que dudan. ¿Por qué? Porque estaremos con misericordia abundante. En segundo lugar, debemos orar para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nos mantenga firmes contra los ataques del falso evangelio. Firmes. Firmes, hermanos. Y finalmente, si oramos por el amor, ¿qué va a permitir el amor en nosotros? Va a asegurar que nuestra comunión sea libre de egoísmo. Libre de egoísmo. Y nos va a permitir servirnos unos a otros. ¿Desea tener una iglesia sana? Venga a orar. ¿Desea tener una iglesia sana? Ore por misericordia, paz y amor.
desea que el Evangelio de Jesucristo se siga predicando desde este lugar con fidelidad, domingo a domingo, ore. Ore. Si no lo hace, va a suceder aquello. Vamos a estar expuestos a apostasía, falsos maestros, error, divisiones, pleitos, engaños. ¿Por qué? Porque los santos han sido llamados a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La fe dada una vez a los santos debe permanecer. Y cerramos con esto. La fe de los santos permanecerá y vencerá. ¿Por qué? Porque somos guardados por Dios. La iglesia está edificada en el fundamento firme de los apóstoles y los profetas. Y ese fundamento es cimiento estable. Ese fundamento es la roca eterna de los siglos. Y tú y yo estamos parados ahí. Por lo tanto, debemos ser fieles. Fieles en la palabra de Dios. Amados hermanos, que Dios bendiga su palabra y que prepare nuestros corazones para seguir aprendiendo de esta hermosa epístola y guardando nuestros corazones para Él. Oremos. Padre, en estos breves versículos hemos visto tanta realidad de tu iglesia, tanta realidad y tanta esperanza y tanto consuelo para nosotros. Miramos, Señor, nuestras debilidades. Miramos, Señor, nuestras flaquezas. Miramos, Señor, nuestras dudas, nuestras murmuraciones y decimos, ¿quién podrá? Pero tu palabra en esta mañana nos dice que somos llamados, santificados y guardados. Señor, si amamos tu verdad, si amamos tu palabra, si tenemos corazones para oírte en esta mañana, es porque tú hiciste el milagro en nuestras vidas. Y por eso te damos gracias, Señor. Ahora, Padre, aplica tu palabra en nuestros corazones para servirte, porque somos tus siervos, para honrarte, porque somos tus siervos, para contender ardientemente por la fe que una sola vez fue entregada a los santos. En el nombre de Jesús. Amén. Honramos a Dios, hermanos, con nuestras ofrendas y diezmos en esta mañana.